Las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala han dejado una profunda cicatriz respecto a la violencia social en el país. En este sentido, el alcance de los acuerdos de paz ha permitido poder entablar un nuevo marco de relacionamiento social y con ello impulsar a víctimas de violaciones a los derechos humanos a procurar justicia respecto a detenidos desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y otros hechos de violencia sufridos por parte de civiles respecto de las Fuerzas Armadas. Los hechos del caso Molina Teyssen versus Guatemala se enmarcan en el conflicto armado que se vivió en dicho país. Durante esta época, la desaparición forzada de personas constituía una práctica del Estado, llevada a cabo principalmente por agentes de sus fuerzas de seguridad. Tocaron la puerta y Marco Antonio salió a verla y nunca se imaginó. Y abrió y entonces lo agarraron a él y lo ingrietaron a un sillón de la sala. A mí me llevaban de cuarto en cuarto y pasaban botando y revisando todo. Se llevaron fotos que arrancaron de álbumes. Habían así apilados muchos folders con documentos. Todo lo aventaron al suelo, vaciaron todos los libros y cosas que habían también. En ese entonces, Marco Antonio Molina Teyssen era un estudiante de 14 años de edad. Sus padres y familiares participaban en los ámbitos administrativo, académico y político-social de la Universidad de San Carlos y eran identificados como opositores políticos por parte de las fuerzas de seguridad. En medio de un contexto de diversos episodios de represión contra defensores y defensoras de derechos humanos, el 6 de octubre de 1981, 12 individuos armados con pistolas automáticas entraron en la casa de la familia Molina Teyssen, ubicada en la ciudad de Guatemala. Los individuos registraron el inmueble y se llevaron a Marco Antonio Molina Teyssen en un costal. A mi hijo ya lo tenían engrietado a un sillón y él mismo le pidieron que fuera a traer un rollo de tape para ponerle aquí. Y cuando vi yo lo estaban sacando, estaba engrietado y además le pusieron un saco de esos donde se echa frijol y que ellos llevaban indudablemente. Lo pusieron encima y lo echaron a la parte de atrás de un pick-up. Con mí me echaron en un cuarto, me tiraron, me jalaron la puerta, pero como no podían cerrar esa puerta porque no tenían llave, entonces yo abrí y fui corriendo, saliendo el pick-up estaba para ya irse. No oyeron mis... Todavía yo les grité que me llevaran a mí en lugar de él, o que me llevaran a mí también. 6 de octubre del 81. Perder un hijo no es, y menos de esa manera. Yo me conformaría si un hijo se me muere porque estaba enfermo o por un accidente, pero no de esa manera. Ante esta situación, comenzó una intensa búsqueda por parte de la familia, quienes interpusieron una serie de recursos a fin de ubicarlo y sancionar a los responsables. Sin embargo, en Guatemala no se realizaron mayores diligencias. La familia de Marco Antonio se vio forzada a salir del país. Y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales, la familia de Marco Antonio comenzó un camino que los llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de alcanzar justicia. Ya había tenido conocimiento de la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y allí como que dije, hay una opción de justicia, puesto que en Guatemala no existe. El proceso entre ires y venires duró más o menos 6 años para que la comisión
completara todas sus actuaciones y decidió mandar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que hubiera un juicio. El 4 de mayo la Corte emite la sentencia de fondo donde recoge los hechos. Nos quitaron una parte de nosotras, nos lastimaron totalmente la vida porque hay un antes y un después en nuestras vidas. Marco Antonio era el amor, la ternura, la alegría. El castigo fue brutal. Si usted me pregunta qué volvería a hacer yo diferente en esta vida, sería que no escaparía. No escaparía si con eso lograra salvarle la vida a mi hermano. Así es como recuerda Emma Molina Thyssen la desaparición hace más de 4 décadas de su hermano Marco Antonio en Guatemala y cómo impactó su existencia desde entonces. La suya es solo una entre las 45.000 desapariciones, 5.000 de ellas de niños, que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala calcula que tuvieron lugar en una de las páginas más negras de la nación centroamericana, la guerra civil que estremeció el país entre 1960 y 1996. En la sentencia de la Corte Interamericana del caso Molina Thyssen versus Guatemala, la Corte señaló la responsabilidad por parte del Estado en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección de la familia, los derechos del niño, derecho a la protección judicial, entre otros. Pero además de las violaciones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tribunal también señaló la falta de cumplimiento por parte del Estado de Guatemala de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas. A su vez, la Corte Interamericana señaló, además de Marco Molina Thyssen, como víctimas del caso a M. Thyssen Álvarez, la madre, a Carlos Augusto Molina Palma, el padre, a Emma Guadalupe, a Ana Lucrecia y a María Eugenia Molina Thyssen, hermanas de Marco. En la sentencia de este caso, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que se encuentran que el Estado debía localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio a sus familiares. A su vez, el Estado debía investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio, y el resultado de este proceso debía ser públicamente divulgado. Estos documentos son importantísimos para nosotras. La primera contiene la verdad de los hechos, la sentencia del 4 de mayo, y la segunda, las reparaciones que el Estado guatemalteco debe cumplir, con base en lo que la Corte le ordena, porque lo encontró responsable internacionalmente de no haber protegido la vida y los derechos de nuestro hermano, de nuestra familia, y también determinó que habíamos sido víctimas de persecución por parte del Estado guatemalteco, y en razón de eso ordenó pues una serie de reparaciones, entre ellas la investigación, juicio y castigo a los que aparezcan, a los que sean culpabilizados en un proceso interno con todas las garantías para las personas imputadas. Entre otras acciones, la Corte dispuso que el Estado debía realizar, en presencia de sus altas autoridades, un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso, y en desagravio de Marco Antonio Molina Thyssen y sus familiares. Y como medida de no repetición, la Corte dispuso al Estado que debería designar un centro educativo existente, ubicado en la ciudad de Guatemala, con un nombre que aluda a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno, y colocar en dicho centro una placa en memoria de Marco Antonio. A su vez, el tribunal dispuso al Estado que debía crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada de Marco Antonio. En otro orden, se dispuso que el Estado debía adoptar las medidas legislativas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear un sistema de información genética. Sin embargo, hasta la fecha el paradero de Marco Antonio se desconoce. La Corte reconoció en su informe de cumplimiento en 2019 los positivos esfuerzos realizados entre 2015 y 2018 en la investigación y juzgamiento penal por las graves violaciones cometidas en este caso. Sin embargo, señaló
que el Estado debía continuar implementando acciones para concluir el proceso penal en curso e investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales y dar cumplimiento a las medidas de reparación que permitan localizar los restos mortales de Marco Antonio. La sentencia de este caso ha tenido un gran impacto en el Estado de Guatemala. Entre otros logros, se alcanzó que el Estado reconociera parcialmente su responsabilidad por la desaparición forzada de Marco Antonio. A su vez, el tribunal destacó la importancia de que los Estados no se amparen en las figuras de amnistía o de irretroactividad que impidan investigar, identificar y en su caso juzgar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos sucedidas durante los conflictos armados. Y llegó la hora de la justicia a nivel nacional. El 23 de mayo de 2018, el Tribunal con competencia en casos de mayor riesgo Grupo C de Guatemala sentenció a penas de más de 30 años de prisión a 4 ex altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad, violencia sexual agravada y desaparición forzada. Los militares retirados fueron condenados por su rol en la desaparición forzada del joven Marco Antonio Molina Teyssen y la violación y tortura de su hermana, Emma Guadalupe, en 1981. Durante el conflicto armado.